Hola Josele, muy buenas tardes, ya estamos de nuevo aquí en 30 más 30 con vosotros y hoy vamos a hablar acerca de un salmo precioso que yo creo que en muchas ocasiones se han cantado como himnos o como canciones de adoración en algunas congregaciones, en algunas reuniones de culto, pero es un salmo muy bonito, de una expresión muy genuina, yo creo que del rey David, y vamos a leerlo tal cual él lo redactó, lo escribió, como el ciervo brama en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y mi Dios. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Menudas palabras y menuda expresión más genuina del rey David con respecto a Dios en esos momentos donde también pues se veía un poco desolado, abatido, donde estaba con el conflicto de sus emociones, sus sentimientos en lo más profundo de su alma. Y bueno, pues este salmo es como si reflejase el espejo de su corazón, ¿verdad? De, pues de ese afecto piadoso y de los devotos más afectivos del rey David. Y vemos esos deseos ardientes, esa esperanza santa, también los temores, los miedos, los gozos, los pesares, toda una serie de conflictos y de contrastes que van desde los sentimientos de David eh, y que recorren, digamos, todas sus emociones en el rey David, pero que luego puede confiar de alguna manera, de una manera plena, puede confiar en Dios. Y, y yo podría entender que este conflicto por el que pasa su mente, sus raciocinios, sus sentidos, y es ese conflicto entre esos sentidos y su fe, porque los sentidos y sus emociones le mantienen pues tenso y le mantienen a veces un poco inquieto, pero la fe pues es la respuesta, la seguridad, la paz que luego viene al rey David, ¿no? Y, y bueno, pues vemos una serie de cosas en estos versículos, pues primeramente como habla del siervo, ¿no? Como brama, pues ese amor que tenía realmente el rey David a Dios y no a una religión o a una posición o a ningún tipo de estatua, sino el amor que el rey David tenía a Dios, un amor sediento, como dice que el ciervo bramaba por las corrientes de las aguas, sediento, completamente sediento, y, 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 y así se acuerda de Dios, diciendo, es que dentro de lo más profundo de mi corazón hay sed, necesito beber algo que refresque mi corazón. Y así pues expresa David también ese deseo de acercarse a Dios, a su presencia,
dentro de su santuario, como lo hacía allí junto al Jordán. Y aunque ahora en ese momento no lo podía hacer, pero se acordaba de ello, ¿verdad? Y ahí pues un poco estas frases nos enseña que echaba en falta un poquito esos momentos a solas, no esos momentos de batallas y de luchas, sino esos momentos de apetito donde disfrutaba alabando, adorando a Dios. ¿Y por qué David jadeaba o buscaba o tenía esa sed tan tremenda de Dios? Pues porque había un corazón, yo creo que genuino, y no tenía sed de culto de Dios, que yo creo que a veces nosotros parece que tenemos esa sed de culto, de reuniones. No, lo que tenía era sed de Dios del culto, que es muy diferente, porque a veces nosotros nos dirigimos a las reuniones o a los cultos, pues teniendo sed de tener una reunión más, porque hace tiempo que no hemos estado, porque nos ha parecido más amena una que otra, pero no, lo que tenemos que tener es sed del Dios vivo, ¿verdad? Y por eso él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué? Porque ahí hallaba descanso. Y en ese grado, en ese deseo, pues es mucho más alto que el que tenía David del agua del pozo de Belén, por ejemplo. Lo compara con el jadear, con la sed de un siervo, ¿verdad? Y así es, porque la sed de este animalillo, pues cuando se cansa por el campo, y aún así aumenta cuando corre por las montañas y cuando se apresura, pues se cansa. Y yo creo que también nosotros cuando nos fatigamos, cuando nos cansamos, yo creo que era la situación también de David, que estaba ya cansado, fatigado de tantas luchas, de tantos enemigos, de tantas guerras a su alrededor, de estar fatigado constantemente, de estar peleando, entre comillas, la buena batalla, pero tenía sed, necesitaba refrigerarse en Dios. Y ahí vemos como David pues lo hace. Pero vemos que también hay cierto lamento, ¿no? Cierto lamento, porque en ocasiones era como que se veía solo, ¿no? Que tanto sufrimiento. Fíjate que él hablaba de sus lágrimas. Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche. O sea, todos los días eso tenía de comer. Pues lágrimas, llanto, sufrimiento. Pero lógicamente eso le había quitado el hambre. Yo creo que eso le habría quitado el hambre. Yo creo que en esas situaciones de estrés hay muchas situaciones de estrés que nos quitan el hambre, ¿verdad? Y cuando estamos pues llorando y cuando estamos abatidos por alguna situación, pues nos pasa como a David, que al final decía, pues es que estoy en lágrimas, en llanto todo el día, y le exclamaba diciendo, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te metes? Porque parece que estás ausente. Pero yo creo que se equivocan, por ejemplo, los que piensan que al robarnos, por ejemplo, nuestras Biblias, imagínate que pierdes la Biblia, o al privarnos de nuestros ministerios, o impedirnos reunirnos en algún tipo de asamblea o con otros hermanos, que eso nos puede privar de Dios. No. El rey David estaba muy abatido por todos sus enemigos, a veces no encontraba ni lugares santos donde tener ese tiempo de templanza, de paz, de buscar a Dios, y aún así, él tenía una intimidad profunda con Dios. Y nosotros a veces no necesitamos todas las herramientas y las cosas que a veces utilizamos de culto, de reuniones y de diferentes burocracias religiosas. No necesitamos eso para acercarnos a Dios, y yo creo que esto era lo que el rey David sabía hacer muy bien, muy bien. Tenía un acercamiento pues genuino delante del Señor. Y bueno, pues ahí vemos que muchas también de las situaciones y las quejas las tenía ahí delante el rey David, ¿no? Pero tenía las quejas, pero también ahora mismo el consuelo, ¿no? Y se iban turnando como el día y la noche, ¿no? Cuando pasas de la luz del sol a la oscuridad de la noche, iban cambiando las cosas. Pero yo creo que era un poco así su vida, iba cambiando un poco esas quejas y esos consuelos, porque él mismo se consolaba en Dios. Y esto es muy bueno, que nosotros podamos hallar consuelo en el Espíritu de Dios, porque esa es la verdad que Jesucristo nos prometió: y os enviaré al eterno Consolador. Pues aunque sean grandes nuestras aflicciones, pero si podemos encontrar ese consuelo verdadero, profundo,
dentro de nuestro interior, si podemos encontrar ese consuelo por medio del Espíritu de Dios. Y yo creo que era lo que hacía David. Tenía una lucha entre su alma y su espíritu. Su espíritu deseaba llenarse del Espíritu de Dios y reconfortarse en él, y sin embargo su alma pues siempre estaba abatida, su alma estaba afligida, estaba pues llena de sentimientos como todos, ¿no? Pero yo creo que al final pues encuentra respuesta, encuentra pues respaldo, y al final, a pesar de que se queja en algunos momentos, pero encuentra realmente consuelo. Y la fe pues al final tiene la última palabra, porque así es como termina el último versículo, preguntándose a sí mismo él: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y así mismo se dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y reconoce que es su salvación, salvación mía y Dios mío. Y yo creo que esa fe pues silencia a veces todas nuestras quejas, silencia a veces todo nuestro raciocinio, nuestros sentidos, y ya pues no hace falta que estemos ahí pendientes de todos esos sufrimientos. Cuando obramos en fe, pues la fe mutila y calma, calla todo tipo de desorden, todo tipo de queja, todo tipo de crítica, y al final pues podemos decir: gracias, Señor, por todo lo que me das, y aunque mi alma pues esté un poquito más afligida o con altibajos, pero podemos tener esa esperanza. Y yo creo que este mensaje pues puede resumirse un poquito en eso, en cómo él tenía esa sed de Dios, y cómo, llegando a acercarse a Dios, pues a pesar de todas sus tribulaciones podía tener esa fe, esa esperanza, y renovarse por el manantial de vida, que es Dios, que es ese manantial de vida. Así que también te animo a ti, compañero, amigo de RKM, a que tú puedas también pues escudriñar un poquito este salmo, que lo leas personalmente, el Salmo 42, y que te puedas renovar también en tu interior, aún en medio de tus tribulaciones, pero que puedas confiar en fe, diciéndole al Señor pues, o diciéndote a ti mismo: espera en Dios, que esperemos en Dios, y que le alabemos, y que descansemos en Él, que cambia, y al final nuestra conducta cambia, nuestro interior, y nos sacia con su agua de vida. Así que ahí podemos reflexionar un poquito en este día con este salmo precioso, y dar un fuerte abrazo a toda la audiencia de RKM, como siempre. Josele, pues si Dios quiere, mañana estaremos otra vez con vosotros. Un fuerte abrazo, hasta luego.